La historia empieza cuando va con su papá al campo. Cuando terminan, su padre le dice que vuelvan a casa. Él se pone a mirar por ahí, a su alrededor. Se queda mirando un mapa de Etsea y se da cuenta de que, fuera de ese mapa, hay un montón de sitios oscuros. Súper oscuros. Solo estaban su continente y esos lugares tenebrosos. Y claro, le entró la curiosidad. Como era un niño súper curioso, miró a su padre y le preguntó, ¿qué hay más allá de nuestra ciudad? Una pregunta que ni su propio padre sabía responder. Su padre sabía que el niño tenía curiosidad, y la verdad es que quería darle una respuesta, pero no podía. ¿Por qué? Porque él tampoco lo sabía. Le dijo a su hijo que todos los humanos, igual que él, nacemos con esa curiosidad. Queremos saber más. Pero cada vez que intentaban meterse en esos lugares oscuros, todo acababa en un desastre total. Le dijo que en esos sitios oscuros hay 4 demonios. Estos demonios vigilan el oeste, el este, el norte y el sur de Etsea. Todos los equipos que mandaron para ver qué había más allá, acabaron aniquilados, muertos. El niño se quedó de piedra. ¿O sea que la cosa estaba tan mal? Se lo preguntó por dentro. Pero para él, eso no cambiaba nada. Su padre dijo que hasta que no mataran a esos demonios, nunca podrían saber qué pasaba allí. Todo problema tiene una solución. Entonces, ¿cuál era la solución a este problemón? Su padre siguió explicando que había unos tesoros que los héroes usaban para pelear. Solo un héroe que tuviera ese tesoro, que era una espada, podía enfrentarse a esos demonios. Y mientras no encontraran a ese héroe, no podrían ganar. Esto le dio un subidón de adrenalina. Quería ser un héroe, quería luchar. Esa espada era la espada de Hayden. Y si la conseguía, podría luchar, y cuando ganaran, podrían ver el mundo que había fuera del mapa y saber qué había en esos sitios oscuros. Pasaron unos cuantos años. Nuestra Alicia ya no es una niña pequeña. Ahora es de verdad una de las heroínas elegidas. Cerró los ojos y los abrió dentro de un camión que los llevaba a las afueras de la ciudad. Se agarró el collar que llevaba en el cuello, como diciéndole a su padre que por fin había llegado el momento. Había llegado el momento de luchar por su ciudad. No iba sola en este viaje, había otros héroes que también iban. Durante el viaje, se pusieron a charlar y a presentarse. Había algunas personas que destacaban entre ellos. Maynard, cuyo tesoro era el Ogonkyo, confesó que no tenía ni idea de dónde venía. Se giraron hacia Alicia y le pidieron que se presentara. Se quedaron flipados de que hubiera una chica entre ellos, pero ella no tenía ningunas ganas de presentarse. Se estaban acercando cada vez más a las afueras, y otro miembro, Stefan, cuyo tesoro era el Tenma, les avisó de que ya estaban cerca. Empezaron a cuchichear, diciendo que Stefan era el más fuerte de todos. De repente, el vehículo se paró. El conductor dijo que el carruaje no podía acercarse más. Todos se prepararon para bajar, pero antes de que pudieran poner un pie en el suelo, los demonios ya empezaron a atacar. Y efectivamente, algunos de ellos murieron dentro del carruaje. Stefan gritó que todo el mundo saliera y luchara. Salieron en estampida, y Stefan dividió a sus tropas en varios grupos. Los arqueros y los lanceros se pusieron en acción enseguida. Le dijo a los demás que él haría equipo con Alicia para luchar contra los que quedaban. Y sí, Alicia tenía el tesoro de Iwatubame. Se unió a Stefan y siguieron luchando. Era fuerte, tenía carisma, pero lo que más destacaba de él es que estaba súper atento a su entorno. En la colina que tenían delante estaba uno de los reyes demonio. Hablaba de un mundo de caos. Admitió que el mundo nació del caos, pero si eso era verdad, significaba que él también nació del caos. Quizás tenía razón. Mientras la guerra continuaba, todos los héroes saltaron por encima de colinas y montículos, hasta que llegaron a la cima de la montaña. Stefan, uno de ellos, parecía súper emocionado. Ya lo habían declarado el más listo, así que era normal que actuara a la altura de su reputación. Les dijo que ese era el día en que se les declararía como gente fuerte. Tenían que demostrar a la gente que los eligió que eran lo suficientemente fuertes. Cuando llegaron a la montaña de la luna, apareció el rey demonio. Su aspecto era increíble, si esa es la palabra correcta. Su piel era blanca y suave como el peluche. Su aspecto era aterrador. Era Clebates, de la luz de luna del sur. Stefan hasta retrocedió. Admitió que lo que tenía delante daba mucho miedo, pero les habían encargado esta misión. Tenían apoyo, eran héroes, y juntos harían realidad la leyenda. Mientras se animaba a sí mismo para luchar, Clebates lo atacó desde lejos. Clebates lo empujó hasta una pared, y lo mató. Todos se quedaron de piedra porque Clebates ni siquiera se había acercado. Un héroe tomó la iniciativa para liderar y animar a los demás a luchar.
pero Alicia se tomó un momento para observar a su alrededor. Mientras los héroes se acercaban a Clébates, él los mató a todos sin moverse del sitio. Alicia por fin se dio cuenta de lo que pasaba. Les gritó a los demás que Clébates los estaba atacando desde sus sombras. Si querían sobrevivir, tenían que huir de sus propias sombras. No sabían muy bien cómo hacerlo, pero Alicia empezó a saltar. Saltó por encima de la montaña y echó a correr. Y efectivamente, la sombra se le acercó, y se convirtió en la primera heroína en ver un ataque antes de que llegara y conseguir enfrentarlo. Los ojos de Clébates brillaron de la sorpresa. Quizás esto iba a ser más difícil que los aventureros contra los que había luchado antes. Le daba igual, pero esto le llamó la atención. Así que esto era la humanidad, la raza humana. Hacía como 1000 años que no trataba con la raza humana, pero por lo que sabía de ellos de antes, se suponía que eran débiles, como insectos. Pero lo que veía ahora es que tenían fuerza, tenían una misión, tenían determinación. No sabía qué les había hecho tan fuertes y decididos, pero para saber qué los motivaba tenía que averiguarlo. Todos los héroes lucharon contra él, y él los mató a todos. Por desgracia, la última persona a la que mató fue a Alicia. Salió disparada por los aires y cerró los ojos, resignada a morir. Le pidió perdón a su padre y se dijo a sí misma que no había podido cumplir su sueño. Sí, no todos los sueños se hacen realidad. Y por desgracia, el suyo fue uno de los que no se cumplieron. En la capital, Heidlard, la ciudad principal del reino de Haydn, la gente vivía su vida normal sin saber que algo estaba a punto de atacarles. Para su mala suerte, llegó Clébates. Apareció desde la montaña frente a la ciudad, y todo el mundo se asustó. Pero Clébates solo tenía curiosidad. No le importaba la gente. Solo quería saber qué estaban tramando. Se acordó de que la gente que atacó su territorio decía que eran héroes, y que los había enviado el rey de Haydn. Así que su plan era pasar de todo el mundo para ir a ver al rey. Los aldeanos estaban aterrorizados. Todos empezaron a correr mientras los caballeros entraban en acción. Trajeron arqueros y le atacaron. Él no devolvió el ataque. En lugar de eso, voló atravesándolo todo, todos los tejados, para poder llegar al palacio y ver cuál era su motivación. Los caballeros reforzaron la seguridad en las puertas del palacio y le dispararon un montón de flechas. Pero sus ataques ni siquiera le llegaban. Vio todos sus ataques y se sintió tranquilo. No eran tan fuertes como pensaba. Seguían siendo débiles, y sus ataques no eran nada para él. Movió una de sus manos hacia la muralla, parecido al muro de Jericó. La muralla se vino abajo. Los caballeros se dieron cuenta de que esto se les iba de las manos. Así que uno de ellos corrió a decirle al rey que un demonio estaba atacando. El rey no pareció sorprendido. Si un demonio los estaba atacando, solo significaba una cosa. Los héroes habían fracasado. Se levantó de su silla y caminó. Solo había una cosa que tenía que proteger, la espada de Haydn, Mana Heidlard. Otro caballero llegó para decirle que había un demonio en la ciudad y que era imparable, así que el rey debía esconderse. Y era verdad, si el demonio era imparable, entonces no tenía sentido huir, porque por muy lejos que corriera, el demonio siempre podría encontrarlo. Los caballeros siguieron intentándolo y le dispararon fuego y flechas a Clébates. Él sabía que cualquier cosa que hicieran no le afectaría, pero el ataque era fuerte. Se acordó de la espada que usó Alicia para atacarle y cómo le había herido un poco. Eso significaba que si dejaba en paz a los humanos, podrían volverse más fuertes y atacarle. Él nunca se había acercado a territorio humano, pero ellos querían su territorio, y esa era razón suficiente para que él los atacara. El rey se acercó a la puerta para proteger la espada, pero cuando la abrió, apareció Clébates. Viendo sus joyas y todo lo que tenía a su alrededor, Clébates no necesitó más información para estar seguro de que ese hombre era el rey. Confirmó que era el rey y habló en lenguaje humano, lo que dejó al rey de piedra. Dijo que los demonios no deberían poder hablar el lenguaje humano, y le preguntó a Clébates cómo podía hablar su idioma. El rey reconoció quién era Clébates. Pero Clébates le dijo que él era el único que tenía la capacidad de salvar a la humanidad. Solo tenía unas cuantas preguntas, y las respuestas que diera el rey decidirían si toda la raza humana sería destruida o salvada. Y cuando decía toda la raza humana no se refería solo a la gente de Haydn sino también a la gente de Dani de Orge, Leiden y Venti. Las preguntas eran bastante sencillas. ¿Quiénes eran? ¿Cómo era su carácter? ¿Cuál era su motivación? ¿Y por qué atacaron el reino de los demonios? El rey no vio ninguna razón para dar explicaciones a un demonio. Dijo que no iba a responder a esas preguntas, y Clébates ni siquiera preguntó por segunda vez antes de cortarle la cabeza.
Clebates se fue de allí, asumiendo que los humanos eran una amenaza para él, así que tenía que destruirlos. Dijo que, para destruir a toda la humanidad, necesitaría un equipo para trabajar juntos. Tendría que tomarse su tiempo para formarlo. Mientras se iba, un bebé con una madre moribunda lloraba a gritos. Su madre lo abrazaba con las pocas fuerzas que le quedaban, y Clebates oyó sus llantos y se acercó. Al ver que era un bebé humano, casi no le importó, pero la madre le habló. Le suplicó que salvara al niño. Eso le sorprendió. Es que esta mujer no veía a quién le estaba suplicando. Le estaba suplicando a la fuente de sus problemas. Él le recordó que había venido a destruir a la humanidad. Y si la mujer quería buscar a alguien a quien culpar por la muerte de su hijo, debía culpar al niño por haber nacido humano. La mujer moribunda se defendió. Insistió en que un niño no tiene la oportunidad de elegir cómo nacer. A Clebates le dio igual. Pero le dijo a la mujer que, si quería que salvaran a su hijo, tenía que demostrar por qué Clebates debía hacerlo. La mujer le recordó que se estaba muriendo. No podía demostrar que su hijo lo merecía. Pero estaba segura de que el niño demostraría que lo merecía cuando fuera mayor. Con esto, dio su último aliento. Clebates cogió al niño. No estaba seguro, pero como su madre dijo que el niño demostraría que lo merecía, no tardaría mucho en ver crecer a un humano. Así que vería en qué se convertía el niño. Mientras tanto, en este gran reino, había 5 razas humanas en el mundo, compuestas por la raza Dun, que era la más numerosa, y la raza Orge, que eran supervalientes con cuernos en la cabeza. Luego, la raza Slaiden, que eran básicamente introvertidos y no les gustaba hablar con otras razas. Después, la raza Venti, que parecían bandidos demoníacos, pero eran muy fuertes. Por último, la raza Hydenian, que se parecían mucho a los humanos y eran la raza más pequeña de todas. Como era de esperar, también eran la raza más sabia, con la habilidad de fabricar armas de arcanocita. Pero solo la familia real conocía la técnica secreta para fabricarlas. Como la sabiduría era lo único que podían ofrecer, habían vendido estas armas a la raza Dun. Esta transacción continuó hasta que ambas razas comenzaron una aventura de desarrollo de tramas juntos, lo que dio lugar a descendencia mixta. A pesar de eso, el número de hydenianos puros era muy pequeño. Fuera del gran reino habitado por estas razas, había bestias salvajes y oscuras, con 9 colas como Kurama en Naruto. Mientras tanto, en algún lugar de las profundidades de las montañas de la luna, Clebates, la gran bestia de 9 colas, ahuyentó a unas pequeñas bestias que estaban a punto de devorar al bebé. Asustado, el bebé empezó a llorar, y Clebates se preocupó de que el bebé muriera pronto. Se enroscó alrededor del bebé y pensó qué podía hacer para callar esa boca ruidosa. Un momento, puso la punta de una de sus uñas en la cabeza del bebé y el bebé se durmió. Mientras miraba al bebé, Clebates se imaginó que el bebé pronto soltaría una bomba de caca, y como era de esperar, no mucho después, el bebé se despertó y empezó a llorar de nuevo. Esto le molestó, pero se llevó al bebé para buscar una solución. La única solución que encontró fue tirar al bebé a un agujero. Tranquilo. No es el tipo de agujero que piensas. Este agujero solo contenía insectos. No eran insectos peligrosos, sino del tipo que come excrementos. Mientras los insectos disfrutaban de su cena, Clebates reveló su tonta creencia de que los humanos crecen en solo unas pocas noches. Se acordó de dónde había encontrado al niño, y no tenía ni idea de quién era. Culpó a su buen corazón por haberse dado la vuelta para coger al niño, pero ya basta de arrepentimientos. ¿Qué iba a hacer con este niño? Por suerte, su orgullo como soberano de las bestias le impidió considerar devolver al niño, y se decidió a criarlo. Pero no podía hacerlo solo, porque el niño tenía que comer, y él no tenía ni idea de cómo funcionaban los humanos. Mirando los cadáveres sin vida que acababa de reunir, eligió a una mujer llamada Alicia para revivirla. Al parecer, el padre de Alicia había sido asesinado por una bestia, y debido a un deseo de venganza mal dirigido, lideró un ejército para atacar al soberano de las bestias. Esto solo terminó en lágrimas. Pero por suerte, ella tuvo una segunda oportunidad en la vida. Después de ser resucitada por Clebates, intentó atacarlo, pero se dio cuenta de que su espada y todos los cadáveres de sus amigos habían sido desechados. Clebates afirmó con orgullo que la había resucitado con su poder oscuro, lo que la convertía en nada más que una muerta viviente. Parecía una zombi guapa. Después de recibir esta información, se quedó atónita. Con la boca abierta, se preguntaba cómo Clebates podía hablar el lenguaje humano con tanta fluidez,
pero estaba un poco contenta de ser la única superviviente. Pues no. De repente Clébates le dijo que le enseñara sus naranjas. Al oír esto se subió a la parra y se sorprendió por la petición del soberano de las bestias. Pero, antes de que sus pensamientos traviesos se volvieran más locos, le habló del bebé hambriento y le ordenó que se quitara la armadura y sacara sus naranjas de inmediato. Como Clébates le había infundido magia oscura, no tuvo más remedio que enseñar sus naranjas. Lentamente, a regañadientes, se levantó la parte de arriba y finalmente hizo lo que le ordenaron. Después de hacerlo a la fuerza, Clébates se sorprendió al descubrir que no tenía leche. Esto era de esperar de una mujer dura sin experiencia en partos. Para que Clébates lo supiera, le explicó que una mujer tiene que haber dado a luz antes para poder tener leche. La vergüenza de enseñar sus naranjas la dejó súper avergonzada y suplicó que la mataran. Pero Clébates ignoró sus súplicas. Mientras los dos discutían, el bebé empezó a llorar de nuevo. En lugar de buscar una solución, los dos se enzarzaron en una charla inútil sobre cómo encontró al bebé humano. Harta de esta charla trivial, Clébates obligó a Alicia a encontrar una solución para el hambre del niño. Aunque no sabía cómo criar a un niño, se vio obligada a decir que Clébates necesitaba una mujer con leche para amamantar al niño. Ahora la pregunta era, ¿cómo podían conseguirla? En respuesta, Alicia dijo que tenían que contratar a alguien, y necesitaban dinero para eso. Como estaba súper pelado, Clébates no tenía ni un duro, pero con la abundancia de arcanocita en la cueva, podían conseguir mucho dinero. Elon Musk necesita aprender de esto. Mientras Clébates sopesaba esta opción, Alicia consideró atacarlo, pero como no llevaba su espada, no tuvo más remedio que quedarse quieta. Después de pensarlo un momento, Clébates accedió a buscar a alguien con leche para amamantar al bebé. Justo cuando iba a salir, Alicia le dijo que era imposible entrar en la ciudad con su aspecto actual. Viendo lo grande que era, solo asustaría a todo el que se encontraran. Al principio, se ofreció a llevar al bebé a la ciudad sola y encontrarle una madre. Pero Clébates no consideró esa opción, porque no quería que el bebé se le escapara de la vista. En su lugar, se transformó en un niño. Aunque su disfraz parecía convincente, sus 9 colas seguían meneándose detrás de él. Con unos pequeños cuernos en la cabeza, finalmente metió sus colas en un agujero de sombra debajo de él. A pesar de eso, sus cuernos seguían siendo visibles, pero él no pareció darse cuenta, y Alicia decidió callarse. Antes de partir pensó en un nombre para él y para el niño, y se le ocurrieron los nombres de Glenn para él y Luna para el niño. Fue entonces cuando le preguntó a Alicia su nombre, y Alicia se lo dijo. Después de eso, fueron a un pequeño río. Al llegar allí, Alicia se encargó de bañar al niño. Mientras lo hacía, Glenn interrumpió su trabajo, pero ella siguió adelante, solo para ser recompensada con un chorro de pis en la cara. Glenn básicamente criticaba todo lo que Alicia hacía, como una suegra molesta. Desde cómo limpiaba al niño hasta cómo lo envolvía, e incluso determinando qué áreas requerían más atención al limpiarlo. Después de limpiar al niño estaba muy emocionada. Pero Glenn creía que los insectos comecaca de antes limpiaban mejor que Alicia. Ambos llegaron al campamento de Alicia y lo encontraron vacío. Pero, Alicia reveló que guardaban todos los objetos de valor en otro lugar. Antes de que continuaran hacia ese lugar, Glenn le dijo que se bañara, porque apestaba como un concursante que aspiraba al récord Guinness por el récord de no bañarse más tiempo. Glenn también le dio la tela que usaron para envolver al niño para que la lavara. Mientras la lavaba, descubrió que la tela tenía el emblema de la familia real Haydenian. Al instante, se dio cuenta de que este niño era de la realeza. Mientras tanto, en las ruinas del castillo, un soldado corría en busca de supervivientes, pero se sorprendió al ver la gravedad del daño causado por el rey demonio. Esta escena le recordó el plan de la princesa heredera de huir del reino con su hijo antes de que ocurriera el caos. Culpó a la locura del rey por la destrucción del reino, pero esperaba encontrar al menos a uno. Por otro lado, el general Dorel y algunos de sus hombres contemplaban los restos del reino Hydenian. Ordenó a uno de sus hombres que informara al emperador sobre esto, mientras advertía que si no se apresuraban a tomar las tierras hydenianas, otras razas lo harían. La razón principal por la que quería tomar Hayden era el secreto de la fabricación de arcanocita, que solo conocía la familia real Hydenian. Mientras regresaba para reunir a sus soldados, instruyó a su hombre de confianza, Maynard, para que buscara supervivientes de sangre azul, y se asegurara de que se los llevaran. En otro lugar, Alicia se enfrentó a Glenn con la tela con el logo, y lo acusó de secuestrar a un niño de sangre azul.
Al oírla decir eso, Clem se quedó igual de sorprendido y atónito. Reveló que el niño le fue confiado por alguien que tenía una forma humana exactamente como la forma que él eligió. Aunque Alicia estaba muy segura de que mentía, Clem le tapó la boca y reveló que mató al rey porque el rey lo atacó primero. Pero sospechaba que mucha gente buscaría al niño para obtener el secreto de la fabricación de arcanocita. Contento con la revelación de la identidad del niño noble, se propuso convertirlo en rey, con la esperanza de poder manejar todo desde las sombras. El hecho de que considerara al niño como su sirviente asustó a Alicia, que solo pudo observar con horror. Al oírlo decir eso, Alicia se preguntó si había empeorado las cosas al revelar la verdadera identidad del niño. Mientras tanto, Clem les pidió que se apresuraran a encontrar una mujer con leche para llenar el estómago del niño. Mientras se iban, Alicia intentó tranquilizarse con el pensamiento de que era imposible que los humanos aceptaran a Clem con cuernos en la cabeza. Pero olvidó que la nación Orge tenía cuernos similares que podrían hacer que Clem fuera aceptado, aunque estaba muy segura de que los humanos sabrían quién era realmente y destruirían sus planes incluso antes de que comenzaran. Por otro lado, se dio cuenta de lo obsesionado que estaba Clem con Luna, y estaba segura de que la muerte o desaparición de Luna podría ser un desastre para toda la humanidad, podría ser un desastre para toda la raza humana. Con este pensamiento, se propuso como nueva tarea asegurarse de que ningún peligro le sucediera a Luna. En el camino, unos bandidos atacaron y golpearon a Clem en la cabeza. Al principio, cuando Alicia se dio cuenta de que solo eran bandidos, asumió que serían presa fácil para el poderoso soberano de las bestias. Desafortunadamente, Clem cayó al suelo después de ser golpeado, e incluso comenzó a sangrar profusamente. Al ver esto, Alicia gritó como una niña y finalmente fue golpeada en la nuca, dejándola inconsciente. Se sorprendió de que incluso con el poder oscuro de Clevates dentro de ella fuera tan débil. Unos momentos después, Alicia se despertó con una vista que parecía que estaba rodeada de sus soldados en camino para atacar a Clevates. Antes de que se sintiera cómoda en el mundo de la fantasía, Clem le dijo a esa tonta que se despertara. En ese momento, se dio cuenta de la realidad de que habían sido capturados por los bandidos, pero Clem reveló esto con una sonrisa en su rostro. Estaban en el carruaje de los bandidos, donde muchos otros prisioneros estaban sentados junto a Clem. Clem sostenía a la bebé Luna con una sonrisa tranquila, lo que preocupó aún más a Alicia, porque no sabía lo que estaba pasando. Vio a Luna dormir y le preguntó a Clem cómo había logrado calmarla. Clem explicó que Luna había estado llorando hace un momento, pero ahora estaba tranquila porque el viaje era suave. Luna se movió más allá de los otros prisioneros para acercarse a Clem, y le susurró, preguntándole por qué él, uno de los reyes demonio más fuertes que jamás haya existido, estaba dispuesto a ser capturado. Pensó que al cambiar su apariencia, el poder de Clem también disminuyó, por eso se desmayó de un solo golpe. Clem declaró que su suposición era casi correcta, pero no del todo. Explicó que la forma en que cambió su apariencia también hizo que su cuerpo fuera tan frágil como el de un humano, algo que no sabía. Por eso, cuando lo golpearon por la espalda de repente, se desmayó al instante. Así que, en resumen, el sistema de defensa natural de Clem ahora era débil, pero con su poder, podía hacerlo más fuerte. Entonces la pregunta es, ¿por qué Clem no ha intentado escapar de este lío? La razón de Clem es que, como ahora está disfrazado de humano, planea ocultar su verdadero poder hasta que Luna se convierta en el próximo rey. Por eso está dejando que los acontecimientos actuales sigan su curso. Además, Clem quiere aprender más sobre el mundo humano, incluido por qué estas pobres personas fueron secuestradas, y por eso eligió no escapar. Al darse cuenta de lo ignorante que era Clem sobre todo, Alicia le explicó al tonto que ellos y los demás habían sido capturados por bandidos, que muy probablemente planeaban venderlos a traficantes de esclavos. De todos modos, Alicia le pidió a Clem que no juzgara a los humanos por el comportamiento de los bandidos, diciendo que los bandidos eran lo peor de entre ellos. Poco después, el carruaje llegó al cuartel de los bandidos. Los prisioneros se dividieron en dos grupos, uno para hombres y otro para mujeres y niños. Uno de los prisioneros intentó escapar, lo que hizo sonreír al ejecutivo de los bandidos llamado Dagarn, sabiendo que el tonto acababa de buscarse la muerte. Efectivamente, unos segundos después, otro bandido le arrojó una daga al prisionero que huía, apuñalándolo en la espalda y poniendo fin a su sufrimiento. Una vez que el alborotador estuvo muerto,
Dagarn advirtió a todos los nuevos prisioneros que no cometieran el mismo error, porque si lo hacían, también correrían la misma suerte. Luego se volvió hacia Alicia y le dijo que lo acompañara. Antes de que Alicia pudiera responder, comenzó a arrastrarla a su habitación, con la intención de revelar su plan. Clem se preguntaba qué debía hacer cuando una mujer llamada Carme, que parecía estar a cargo del departamento de mujeres y bebés en esta banda de traficantes de personas, lo vio parado. Al verlo sosteniendo a un bebé recién nacido, Carme llamó a su sirvienta Neruru para que se encargara de Luna. El trabajo de Neruru aquí era cuidar de los bebés capturados. La base de los bandidos estaba en una mina, y en lo profundo de un pozo había un estanque de agua, en cuyo fondo yacía una legendaria espada roja. Pero la espada estaba protegida por algo. Algo muy fuerte. Resulta que parece que juzgué mal el carácter de Dagarn, porque se reveló que solo estaba llevando a Alicia a ver a Brocco. Brocco era el líder interino de la banda de bandidos Crows, mientras su jefe real, Yazak, no estaba. Brocco parecía haber tomado el puesto de jefe de los Crows, pero nadie se atrevía a protestar por su monstruo mascota, Betty, que literalmente podía despedazar a cualquiera. Alicia reconoció a este monstruo como un demonio del oeste, y se sorprendió al saber que Brocco había logrado domesticarlo. Brocco se comunicó con Betty, y Betty le dijo que quería jugar con un hombre humano, así que Brocco le dijo que eligiera libremente a uno de los dos bandidos que vinieron con Alicia. Pero antes de eso, reveló por qué había llevado a Alicia a su oficina. Los bandidos, por supuesto, tenían todos los cristales mágicos que Alicia había recogido de la base de Clem. Brocco también sabía que estos cristales provenían de la montaña de la luna, el nido de Clevates. A juzgar por la evidencia, y el hecho de que Alicia no se orinó en los pantalones al ver a Betty, dedujo que Alicia era una de los 13 héroes enviados desde Hayden para matar a Clevates. Brocco asumió que Alicia estaba de camino a casa, a Hayden, con una bolsa llena de esos cristales mágicos, así que le dio la mala noticia. La capital del reino ya había sido destruida por Clevates, pero afirmó que esto no era una mala noticia para los Crows, mientras revelaba que tenía una espada rojiza, la espada Mana Hydlard, que solo los nobles de Hayden podían hacer. Por supuesto, la espada de Brocco era falsa, y su banda vendía estas falsificaciones a gente tonta, que no sabía la diferencia. Ahora que toda la familia real había desaparecido permanentemente de este mundo, el precio de la espada Mana Hydlard se dispararía. Esta era una buena manera de ganar dinero. Pero Brocco estaba interesado en algo más, la espada Hydlard más pura, forjada por los reyes de Hayden y entregada a los héroes. Brocco estaba seguro de que todos los demás héroes ya estaban muertos a manos de Clevates, y que Alicia solo escapó abandonando a sus amigos. Le preguntó a Alicia dónde estaba su arma y dónde estaban las armas de los otros 12 héroes muertos. Como Alicia se negó a responder, Brocco ordenó a Dagarn y Satch que la llevaran a la base de Clevates para buscar el tesoro. Dagarn sugirió que tal vez sería mejor que llevaran a Alicia a buscar otro tesoro, que ya tenían en su radar, pero Brocco insistió en seguir con el plan original. También le dijo a Dagarn y Satch que se divirtieran un poco con Alicia antes de irse, para asegurarse de que no causara problemas durante el viaje. Mientras tanto, Clem trabajaba como camarero en la posada de los bandidos, que era dirigida por Carme. Muchos bandidos intentaron ligar con Carme, y Clem, que lo vio, solo podía preguntarse qué tan mala gente eran. Por otro lado, Neruru estaba amamantando a Luna con la leche que el padre de Luna olvidó traer. Neruru tenía otras responsabilidades también, ya que también trabajaba como camarera aquí y era acosada por los clientes, que eran todos bandidos. Clem, obediente y pacientemente, servía carne a los bandidos, y muchos de ellos quedaron impresionados con su servicio. Sin embargo, Carme sintió que algo no iba bien. Todos aquí pensaban que Clem era un orje por sus cuernos, pero su piel era demasiado pálida y sus ojos parecían los de un asesino. Dos bandidos comenzaron a molestar a Neruru, y la arrastraron para jugar con ella. Lo hicieron durante toda la noche y dejaron a la pobre chica llena de heridas y moretones. Pero ella no se quejó, y después de que terminaron, regresó silenciosamente a la posada para cuidar de Luna. Los dos bandidos que torturaron a Neruru de repente comenzaron a sentirse débiles y mareados, y literalmente desaparecieron de este mundo cuando Clem reveló que él era el cerebro, haciendo justicia a la pobre Neruru. Neruru caminó hacia allí para amamantar a Luna y encontró a Luna en los brazos de Clem. No sabía lo que Clem les había hecho a los dos hombres que la acosaron, y solo estaba interesada en amamantar al niño de nuevo. Cogió a Luna y la llevó a un almacén para amamantarla.
Clem se sentó con ella y le pidió que le contara sobre sí misma. Tenía curiosidad por saber si Neruru también era parte de la banda de los cuervos y qué hacían. Neruru intentó hacer una pausa para explicar, pero Clem le pidió que siguiera hablando. Solo tenía curiosidad sobre Neruru, nada más. Neruru reveló que siempre había crecido en ese lugar. Su única identidad era ser miembro de la banda de los cuervos. Nunca había tenido un padre en su vida, y lo único que tenía era una madre. Pero, cuando era pequeña, nunca vio el rostro de su madre, solo su espalda. Pero sabía que su madre era una esclava porque se escabullía, y veía cómo los hombres acosaban a su madre y tenían relaciones íntimas con ella. Pero, cuando tenía 12 años, su madre desapareció. No sabía si su madre murió o se escapó. Lo que sí sabía es que esa noche, estaba comiendo cuando unos hombres vinieron a verla y la golpearon. Durante los años siguientes, su vida fue miserable. Se dio cuenta de que durante todo este tiempo era su madre quien la protegía. La golpeaban todos los días y finalmente tuvo que vivir como ganado. Hasta que conoció a la hermana Carme. Carme le dijo que podía satisfacer a los hombres, y si los satisfacía, se olvidarían de torturarla, y se sentirían satisfechos consigo mismos. Decidió seguir a Carme esa noche, y aprendió a satisfacer a los hombres. Aunque no podía ser como Carme, sabía que su vida había mejorado. Al menos ahora tenía un trabajo. Y también podía amamantar a los niños gracias a su abundante leche. Así que ella también se sentía satisfecha. Clem se preguntó por qué tenía leche si no tenía hijos. Ella reveló que había estado embarazada pero su bebé nació muerto. Su hijo se movía dentro de su vientre, y eso le dio una razón para vivir, hasta que de repente, el niño nació muerto. Cuando las parteras le dijeron que el niño estaba muerto, pudo sentir que se hundía en un mundo frío. Pensó que ella también moriría. Y, sinceramente, no le importaba. Ya no veía ninguna razón para seguir viviendo, y pensó que si moría, se reuniría con su hijo. Pero, de repente, empezó a sentir calor. Sus ojos se abrieron a la vida de nuevo, y vio a un niño de unos 6 meses amamantando de su pecho. Se sintió satisfecha viendo al niño luchar por vivir y poder depender de ella. Así que cogió al niño y lo amamantó. Eso le dio una nueva razón para vivir. Amamantó a ese niño hasta que creció, y otros niños llegaron a la banda de los cuervos, y ella también los amamantó. Verlos vivir gracias a ella era suficiente para hacerla feliz y satisfecha. Reveló que también había intentado tener hijos propios 2 veces pero sin éxito. Clem estaba aburrido de escuchar todo esto. Le pidió que parara, y le preguntó si Neruru quería ir con él como nodriza de Luna. Le dejó claro que no tenía intención de llevársela, pero tampoco tenía ninguna razón para no llevársela, y como a Luna le gustaba, sería una ventaja para él. Luna le dio unas palmaditas a Neruru como si quisiera que Neruru fuera con ellos. Clem le dio a Neruru otra opción. Quería venir como niñera de Luna. O se quedaría allí y dejaría que esos bastardos la trataran como quisieran. Sabía que era una buena oferta, pero sería mezquino por su parte aceptarla, porque Clem también era un esclavo, al menos según su conocimiento. Le dijo a Clem que deseaba lo contrario, pero que no podría ir con él. La razón era que Clem también era un esclavo, y ella tenía otros niños a los que quería amamantar y darles esperanza para sobrevivir. Le dio Luna a Clem y se fue. Por otro lado, la banda llevó a Alicia a un puente y le dijo que caminara. Cuando llegó a la mitad del puente, se detuvo y miró hacia abajo. Pensaron que iba a saltar, y le dijeron que era imposible que sobreviviera a ese salto. Estaba mirando el río que tenía delante. En cambio, podía ver una joya en el río, y sabía lo que era. Antes de que pudiera decir lo que pensaba, le dijeron que ese era el río donde murió el legendario héroe Cord. Ella también lo sabía. Justo ahí, uno de los esclavos desafió que entraría en el río, y si traía lo que querían, lo liberarían a él y a su esposa. Su esposa lo instó a irse, mientras recordaba a los bastardos que debían liberarlos. Pero, cuando saltó al río, vinieron unos monstruos, y se lo comieron. Alicia sabía que la banda no la liberaría. Ese lugar era el abismo de Elbe. Tenía muchos monstruos que entraron en el mundo hace 300 años. Debido a la inundación y a que su espada Arbensis estaba en el río, querían que alguien sacara la espada. Pero era imposible. Los llamó bastardos, porque sabían que el chico iba a morir, y ni siquiera habían atado bien la cuerda.
Le recordaron que no estaba allí para dar consejos, y que el hombre que iba a darle una paliza estaba justo delante de ella. Miró al hombre horrible, Feeto, que saltó al puente para luchar contra ella. Feeto se imaginó desnudando a Alicia y dijo que la desnudaría. Antes de que se acercara, Alicia le rompió uno de los brazos al hombre y le quitó la espada. Luego cortó la cuerda del puente y saltó. Habló consigo misma sobre cómo confió en las palabras de Clem de que no moriría al caer del puente. Los dos bandidos de arriba temían lo que Broco les haría si se enteraba, así que decidieron bajar para confirmar si Alicia había desaparecido realmente de este mundo. Mientras tanto, Alicia recuperó la conciencia, dándose cuenta de que Clem efectivamente la había convertido en una muerta viviente. Por ahora, solo podía mover su ojo izquierdo y no podía sentir ni mover nada del cuello para abajo. Se preguntó si estaría paralizada de por vida. De todos modos, no quería moverse ni un ápice para que los bandidos de arriba pensaran que estaba muerta, pero de repente una vena cerca de su ojo se movió por sí sola y formó la cara de Clem, o Clébates, que apareció solo para llamarla estúpida por perder tanta sangre. Alicia no entendía por qué Clem estaba aquí, y por qué esta forma suya la hacía parecer un cachorrito flotante. Clem explicó que su forma dependía de cuánta sangre mágica tuviera Alicia. Como Alicia era útil para Clem, por eso usaría su poder para forzar la sangre mágica en ella, y le aseguró que mientras tuviera esta sangre en ella, se recuperaría por completo, excepto las partes que ya estuvieran completamente separadas de su cuerpo. Si es así, Alicia le preguntó a Clem por qué no la curaba de nuevo, y Clem explicó que solo estaba tomando un momento con ella porque quería que Alicia le preguntara algo. Clem primero le dijo a Alicia que había encontrado una nodriza para Luna, es decir, Neruru, un miembro de los bandidos. Clem explicó que su comprensión del mundo humano era muy limitada, sin embargo, estaba seguro de que Neruru era abusada y torturada aquí, y por eso le ofreció la oportunidad de escapar con ellos. Pero lo que le molestó fue que Neruru lo rechazó sin pensarlo dos veces, y esta parte fue la que no entendió. Le preguntó a Alicia por qué Neruru querría quedarse en este lugar infernal. Y Alicia, como respuesta, supuso que Neruru podría ver a Clem y a Luna como esclavos, y a los esclavos no se les permitía irse. Por eso, cuando Clem le hizo la oferta, Neruru no creyó ni por un segundo que tuviera la oportunidad de escapar de este lugar. Clem entendió, y le preguntó a Alicia qué debía hacer para convencerla de que fuera con él. Alicia pensó que la forma más fácil sería eliminar a todos los bandidos aquí, pero Clem se negó a hacerlo, porque creía que podría poner en peligro su plan de permanecer encubierto. Así que le dijo a Alicia que lo hiciera por él. Esta idea era buena porque nadie sospecharía si una heroína como ella aniquilara a todo un grupo de bandidos. Alicia dudó porque no estaba segura de tener la capacidad para ello, pero Clem no aceptó un no por respuesta. Le insistió a Alicia que debía completar su tarea antes de que Luna volviera a tener hambre. Luego se fue, forzando toda la sangre mágica de vuelta al cuerpo de Alicia, lo que la hizo hacer un baile convulso y volver a su forma perfecta. Mientras tanto, algunos bandidos habían saltado, y estaban igualmente asustados y confundidos al ver a esta heroína medio muerta, bailando de la nada. Alicia jadeaba mientras su cuerpo le dolía cada vez que sus huesos rotos se volvían a unir. Dagarn, el jefe de los bandidos, no sabía lo que estaba pasando. Pero de todos modos ordenó a sus subordinados que capturaran a Alicia y le rompieran las extremidades esta vez para que no intentara escapar de nuevo. Cuando el primer bandido se acercó a Alicia, ella casualmente dejó que le apuñalara el brazo, y luego lo golpeó tan fuerte que salió volando, mientras cogía una espada y su parche en el ojo. Con la espada se quitó las cadenas y luego se puso el parche en el ojo, preparándose para la batalla. Mientras tanto, Clem fue a buscar a Neruru de nuevo, prometiéndole a Luna que esta vez lograría persuadir a Neruru para que fuera su nodriza. Si Luna estaba preocupada por Alicia, Clem le aseguró que Alicia estaría bien porque era la única humana que había logrado arañarle el cuerno durante su pelea. Carme llamó a Neruru y la regañó por no limpiar el desastre de la cocina. Carme notó lo feliz que estaba Neruru, a pesar de que acababa de ser abusada y golpeada, y eso la hizo pensar que algo debía estar pasando. Neruru, en respuesta, afirmó que solo tenía curiosidad por saber cómo era el mundo exterior, ya que nunca había salido de este lugar infernal desde que nació. Carme sospechaba que Neruru quería irse, pero Neruru explicó que no era esa la razón, y que solo tenía curiosidad. Como era inocente, se le escapó accidentalmente que alguien le había pedido que se fuera de este lugar con ellos,
y le reveló a Carme sin ninguna presión que era un esclavo. Broco escuchó a Neruru, pero antes de que pudiera actuar, Carme lo hizo primero, y abofeteó a Neruru por siquiera atreverse a pensar que saldría antes que ella. Broco entró en la habitación y preguntó por el bebé, insinuando que tenía la intención de usar a Luna para algo en el futuro. Luego le dijo a Neruru que lo acompañara, y Carme se dio cuenta de inmediato de que la iba a castigar. Pero, ¿qué podía hacer Carme? No podía oponerse a su jefe, así que se quedó allí aterrorizada. Y cuando Broco y Neruru se perdieron de vista, se quedó sin aliento, preguntándose cómo iban a ser amamantados los bebés ahora, insinuando que Broco iba a matar a Neruru. Clem llegó allí sosteniendo a Luna, y Carme pensó que Clem quería que Neruru amamantara al bebé. Ya molesta y enfadada, Carme le dijo a Clem que nadie podía amamantar al bebé nunca más, porque Neruru había cometido el gran error de soñar con algo inalcanzable. Clem exigió que Carme fuera más específica, y cuando sus ojos la miraron como un monstruo aterrador, Carme se vio obligada a explicarle la situación. Broco no tenía buenas intenciones para Neruru, pero Neruru no lo sabía. Sin embargo, cuando Carme vio que se llevaban a Neruru, sospechó que algo andaba mal, y su suposición era correcta. Broco llevó a Neruru a una cueva, y cuando entró con ella se sorprendió, por lo que vio. Nació entre la banda del Cuervo y había vivido allí siempre, pero nunca había estado en este lugar antes. Preguntó sobre ello, y Broco le dijo que este era el lugar donde creaba su mineral mágico. Explicó además que el mineral mágico podía usarse para muchas cosas. Incluso le dijo que la lámpara que sostenía estaba hecha de mineral mágico, cuevas en su interior, y cada una tenía lo que habían creado. La llevó cueva abajo y cuando llegaron al fondo, vio un cráneo humano. Se preocupó, pero Broco dijo que el cráneo no pertenecía a un humano. Luego la luz se apagó. Llamó a Broco, diciéndole que no podía ver. Broco explicó que fue un error, e incluso dijo que volvería a encender la luz ahora mismo. Cuando encendió la luz, vio al troll mascota de Broco llamado Betty delante de ella. Se asustó. Estaba asustada, gritó, pero nadie podía ayudarla. Broco le dijo que el troll estaba sometido con magia, y dijo que la banda de los cuervos era un equipo construido sobre la confianza. Como Neruru consideró dejar el equipo para unirse a otra persona, había violado la confianza que Broco tenía en ella. Nadie podía decidir irse, así que tenía que ser castigada con la muerte. Gritó y suplicó ayuda mientras Broco ordenaba a Betty que se la comiera. Intentó correr y extendió la mano. Deseó haber aceptado la mano de Clem antes cuando Clem intentó ayudarla. Extendió la mano, esperando que la mano que Clem le había tendido antes vendría de nuevo. Pero no hubo tal cosa, al menos hasta que entró en la boca de Betty. Justo cuando el monstruo se la tragó, llegó Clem, y Luna lloró a gritos. Le dedujo a Luna que comer y ser comido era la esencia de la personalidad humana. Incluso los demonios tienen que comer, y mucho más los monstruos. Así que no culpó al monstruo por comer, solo se culpó a sí mismo por llegar tarde. Lo que no entendía era por qué un troll se dejaría controlar por un humano corriente, y un humano bajito como Broco, además. Broco se avergonzó de que un niño pudiera hablarle así, dijo que Clem solo buscaba la muerte y ordenó a Betty que se comiera a Clem, y a su bebé también. Pero Betty conocía a su superior, conocía a su maestro, y no podía hacerlo. Betty se sintió asfixiada por Neruru, a la que se había comido, e incluso sin que Clem hiciera nada, Betty vomitó a Neruru. Neruru salió herida. Partes de su cuerpo le dolían, y estaban destrozadas, pero todavía salía de ella un débil aliento. Clem sintió que podía revivirla, pero tenía otros asuntos que resolver. Broco le dijo a Luna que solo Luna podía consolar a Neruru, así que colocó a Luna sobre los restos del cuerpo de Neruru, y ordenó a un cuerno que se los llevara. Se fueron de inmediato y Broco se quedó de piedra. Nunca antes había visto un poder de ese nivel, e insistió en que Clem había usado magia. Clem ni siquiera sabía qué era la magia, así que Broco intentó explicarlo. Sacó un mineral mágico y explicó los tipos de cosas que entran en el mineral para crearlo. Reveló que la lámpara en su mano contenía un mineral mágico que le permitía controlar trolls y otros monstruos, aunque por el momento solo podía controlar trolls hembra. Como vio que su control sobre Betty se debilitaba, soltó el mineral, y tan pronto como el olor se extendió por toda la zona, Betty volvió a estar bajo control. Incluso Clem pudo sentir el mal presentimiento que venía del mineral.
Betty se retorcía bajo sus cadenas e intentó atacar a Glenn, quien logró esquivarla. Se dio cuenta de que no sabía mucho sobre los humanos, y por eso no podía predecirlos. Estaba enfadado con Alicia por no haberle contado sobre el mineral mágico. Por otro lado, Alicia también estaba intentando manejar su situación. El número de bandidos era enorme, y le costaba encontrar una salida. Se acordó de cuando entrenaba con su padre de pequeña, cómo su padre le hablaba de sus débiles ataques en aquel entonces. Ese día, su padre le dijo que dudaba con sus ataques, y le aconsejó que no lo hiciera nunca más. Su padre le enseñó que para mejorar en el ataque, debía asegurarse de no dudar, porque cuando dudaba le mostraba a su oponente que había miedo en ella, y con ese miedo, perdería la compostura y perdería. En este momento, era obvio que estaba abrumada. Tenía mucha gente contra la que luchar, y su núcleo de maná se debilitaba porque obtenía poder de la sangre que Glenn le daba, eso incluso la debilitaba más rápido. También necesitaba un arma mejor, porque si no, sería derrotada, así que empezó a correr hacia el río. Quería conseguir el arma del héroe, Arpensis, en el río. Mientras corría, pensaba en lo que podría pasar si la atrapaban, porque la harían pasar por cosas horribles. Los bandidos también se preguntaban si quería saltar al río, porque nadie había sobrevivido a ese río durante 300 años. Eran tontos porque esa no era su intención. Saltó por encima del río hacia un andamio. Se dieron cuenta de que no estaba saltando al río, así que saltaron para seguirla. Pero, cuando llegó a la cima, cortó el andamio, y la mayoría de ellos cayeron al agua, donde fueron devorados por los monstruos del río. En medio de su confusión, se dieron cuenta de que Alicia había desaparecido, sin que ellos lo supieran. Estaba bajo el río. La ventaja que tenía sobre los héroes de antaño era que no podía asfixiarse. Se había asegurado, respiró lo suficiente antes de saltar al río, así que planeaba contener la respiración para que los monstruos no se dieran cuenta de ella, y se hundió. Cuando el barril se hundió hasta el fondo del lago, la presión del agua empezó a hacerle daño a Alicia. Aunque no podía morir, sentía un dolor increíble, pero aguantó el dolor hasta que vio la espada legendaria. Casi todo su cuerpo estaba entumecido por la falta de oxígeno. Pero siguió buceando para conseguir esa espada. Pero justo cuando estaba a punto de morir, cuando iba a coger la espada, de repente se abrió un ojo gigante, y resultó que ella y la espada no estaban en el fondo del lago. En realidad, estaban encima de un monstruo súper grande. Muerta de pánico, Alicia intentó coger la espada, esperando que su poder la hiciera más fuerte para sobrevivir. Pero el monstruo se la tragó entera con la espada y todo, y con las últimas fuerzas que le quedaban, consiguió coger la espada. En ese momento, se acordó de las palabras de su padre, que le dijo que ella tenía el mayor talento para desatar el poder de la espada legendaria, y eso la convertía en una heroína muy especial. Al oír eso, Alicia recuperó las ganas de seguir luchando y finalmente consiguió salir de la boca del monstruo. El monstruo le había desgarrado la barriga con un mordisco y empezó a perder un montón de sangre, limpiando la sangre mágica. Pero como era mitad humana, mitad zombie, seguía consciente y concentrada en usar el poder de la espada. Cuando consiguió controlar el maná de la espada, la blandió hacia abajo, creando un fuerte impulso que la levantó. Según Alicia, esta espada tenía poderes de agua como los peces, lo que era perfecto para luchar bajo el agua, así que se preguntó, ¿cómo es posible que su antiguo usuario, el héroe legendario, perdiera esta espada? Supuso que el héroe debió de perder contra este monstruo gigante, y que quizás este monstruo era un demonio antiguo. En este mundo, los demonios gigantes han vivido decenas de miles de años y les gusta esconderse, quizás porque mucha gente excava en busca de piedras mágicas. Pues bien, este monstruo demoníaco antiguo fue descubierto, y el héroe legendario, que no sabía que este lago era su guarida, al final fue la víctima. Bueno, el caso es que siguió blandiendo la espada y nadando hacia la superficie, y en ese momento vio muchos cadáveres nuevos en el agua, asesinados por monstruos más pequeños. A Alicia no le preocupaban esos monstruos pequeños, porque ella era mucho más fuerte que ellos, y se abrió paso a tajos entre todo lo que se interponía en su camino. Cuando por fin salió y aterrizó en tierra firme, se encontró con 2 jefes bandidos más esperándola. Vieron a Alicia con la espada del tesoro, pero aún así pensaron en atacarla. Menudos cerebros de mosquito. Pero antes de que pudieran hacer nada, el monstruo gigante de antes también apareció y usó sus tentáculos de pulpo para comerse a todos los humanos que veía.
Con la ayuda de la espada, Alicia consiguió defenderse, pero sabía que no podía luchar contra ese monstruo sola. Decidió dejar que el monstruo acabara con todos los bandidos, y empezó a alejarse. Pero entonces el jefe de los bandidos la llamó a gritos, suplicándole que los salvara. Le prometieron que le obedecerían en todo y que no volverían a ser cuervos. Pero Alicia sabía de sobra que esos desgraciados la traicionarían a ella o a su familia si tuvieran la oportunidad, o a cualquiera si tuvieran la oportunidad. Así que siguió su camino, y el monstruo gigante se encargó del resto, obligando a los bandidos a despedirse de este mundo para siempre. Alicia, como heroína, se preocupó un poco por dejar a un monstruo tan destructivo solo, pero como era de tipo agua, pensó que lo más probable es que no se moviera de su sitio. En fin, lo importante es que había acabado con toda la banda de bandidos como le había ordenado Clem, y no sabía qué hacer ahora. De repente, Clem le habló a través de su conexión de sangre mágica, preguntándole si ya había terminado la misión. Viendo cómo fluía la sangre, que hace unos minutos temblaba violentamente, Clem supuso que la tarea estaba hecha, pero por las heridas, se dio cuenta de que a Alicia le había costado un montón. Alicia no podía creerse la actitud de este chico. Le dijo a Clem que, en lugar de estar sentado sin hacer nada, debería venir a ayudarla, y le contó que acababa de tener un problema enorme luchando contra un demonio gigante. Al oír eso, Clem se disculpó, diciendo que estaba ocupado con sus propios problemas, lo que dejó a Alicia de piedra. Nunca se habría imaginado que el rey demonio más poderoso pudiera tener problemas con algo. Clem le explicó que su forma humana limitaba su verdadero poder, su poder original. Pero el principal problema eran los trucos baratos y raros que los humanos usaban contra él. Estaba enfadado con Alicia por haberle ocultado la existencia de la magia. Y por eso, le dijo que la castigaría. Ya había acabado de matar a Betty. Y el amo de Betty, Broco, estaba corriendo para salvar su vida cuando se encontró por casualidad con el cuerpo de Neru. Se giró y vio a Luna, sentada al lado de Neru, y como era malo, decidió secuestrar a Luna. Mientras tanto Alicia corrió hacia allí, porque Clem le dijo que fuera rápido, y claro, no podía negarse a sus órdenes. En fin, antes de hablar de castigos, le preguntó a Clem qué era este humo rojo, pero Clem no respondió. En su lugar, le preguntó por su espada, y Alicia no quiso dársela a Clem, diciéndole que se había esforzado mucho para conseguir esa espada. Así que Clem no insistió, y respondió a su pregunta anterior, explicando que este humo reduce los sentidos de los demonios, y por eso le costaba encontrar a Luna. Podría volver a su forma original para soplar el humo, pero si lo hacía, temía que la cueva se derrumbara. Así que le dijo a Alicia que se encargara ella, este problema por él, dándole la tarea a Alicia ya que ella sabía lo que era la magia. Alicia le explicó que, aunque sabía lo que era la magia, no podía usarla, y sinceramente, Clem no podía creer lo inútil que era esta heroína. Alicia le echó la culpa por haber matado a los otros 11 héroes, diciendo que algunos de ellos sí que sabían usar la magia, pero Clem la ignoró por completo y se puso a buscar por la cueva solo. Alicia lo siguió y le preguntó a Clem qué haría si Broco ya le había hecho daño a Luna. Clem respondió que, si eso pasaba, su interés por el mundo de los humanos desaparecería, dando a entender que destruiría a toda la humanidad. Así que tenían que encontrar a Luna antes de que Broco le hiciera algo, o millones de personas inocentes serían las víctimas. Como Alicia sabía que Luna era la única que podía detener la destrucción del mundo humano, no podría detener la destrucción de Broco, dado de la humanidad. No tenía más remedio que encontrar a la niña. Empezó a caminar con Clem para buscarla, y vio un rastro de sangre. Comprobó la sangre, vio que era humana, y le preguntó a Clem si Neru estaba herida. Pues sí, había acertado. Neru estaba herida y sangrando, pero Clem dijo que había conseguido detener la hemorragia un momento, aunque sabía que no duraría mucho. Viendo cómo la sangre se arrastraba por el suelo, solo había dos posibilidades. O Neru arrastró su propio cuerpo para salvar a la niña, o alguien arrastró a Neru. Pues bien, la respuesta es la segunda. Pero no es que alguien la arrastrara, más bien, era ella la que se agarraba a la ropa de Broco para poder quitarle a Luna. Antes, Broco encontró a Luna y a Neru en el suelo, y ya había cogido a la niña. Como quería proteger a Luna, Neru no paraba de agarrarle la ropa, para que no pudiera llevarse a la niña. Broco estaba harto de que Neru no se rindiera por salvar a la niña. Le preguntó a Neru hasta dónde pensaba luchar, y le insistió en que lo único que quería era a la niña. Se acordó de cuando encontró a Luna, intentó acercarse,
pero Luna le apartó la mano de un manotazo y gritó. Su grito rompió la lámpara que sostenía. Se dio cuenta de que Luna tenía poderes mágicos. Y la magia que tenía era incluso más fuerte que la suya. Estaba seguro de que Luna tenía sangre de Hayden. Y eso era suficiente para él. Al darse cuenta de que esta niña era útil, quiso llevársela. En ese momento, porque Neru no suelta su ropa, la amenaza con cortarle la mano e irse. Pero antes de que lo haga, aparece Alicia, apareció y se le interpuso. Se sorprendió un montón de que Alicia siguiera viva y le preguntó qué había pasado con la panda que mandó a matarla. Bueno, si sus secuaces fueran agatas a lo mejor ya estarían en el cielo. Ella le dio la respuesta amablemente. Glenn se metió y empezó a hablar de cómo iba a castigar a Broco. Broco se dio cuenta de que Luna era su única vía de escape, así que cogió su espada y la puso en la mano de Luna, mientras decía que, por cada paso que dieran, le cortaría un dedo a Luna. A Glenn le daba igual, pero Alicia le prohibió avanzar. Glenn insistió, diciendo que aunque Broco le cortara la mano a Luna, él podría hacer que le volviera a crecer el dedo. Pero claro, que le vuelva a crecer el dedo no le quita el dolor, así que a Alicia no le gustó la idea. Le dijo a Broco que quería negociar. Broco aceptó, así que Alicia le dijo que tenía la espada de héroe que Broco quería. Sacó su espada y dijo que estaba dispuesta a cambiarla por la niña. Tiró la espada contra la pared, y le dijo a Broco que tenía dos opciones. La primera, soltar a la niña y usar las dos manos para coger la espada. O llevarse a la niña y dejar la espada. Broco se rió. El hecho de que Alicia estuviera dispuesta a soltar la espada significaba que esta niña era súper importante. Eso significaba que de verdad tenía sangre de Hayden, y a Broco le pareció que una sola espada no era suficiente para que le entregara a la niña. Al final, dijo que solo dejaría a la niña si le decían dónde estaban las otras espadas. Alicia dudó en decírselo, pero Glenn le dijo que solo eran unas pocas espadas, que se lo dijera. Las espadas estaban todas en un mismo sitio, y aunque Broco tuviera poder, no podría llegar hasta allí. Las espadas estaban en la montaña de la luna, el lugar donde Glenn antes los atacó a todos. Le dijo a Broco la ubicación de las espadas, y Broco se rió. Sintió que los había engañado para conseguir lo que quería, pero no sabía que ellos tampoco eran tontos. Sacó un polvo mágico y se lo echó por el cuerpo, mientras presumía de que conseguiría las espadas él solo. Se volvió invisible y Luna empezó a llorar. Broco se habló a sí mismo sobre cómo dejaría esa espada y se iría a por las otras 12 espadas. Se fue, pensando que los demás no podían verlo. Pero, se llevó una sorpresa enorme cuando Alicia lo atacó. Le preguntó cómo podía verlo Alicia, y mucho menos atacarlo. Pero Alicia le dijo que aunque no pudiera verlo, podía oír su voz. Podía oír a una niña pequeña llorando, y podía oír a Broco presumiendo de su poder. Le dijo a Broco que nunca sería tan fuerte como quería, y que siempre sería débil. Cogió a Luna de nuevo y le limpió el polvo del cuerpo mientras se preparaba para irse. Alicia le preguntó qué iba a hacer con Neru, pero él dijo que nada. La chica estaba demasiado herida. Su cuerpo estaba destrozado. Él podría curarla, pero le costaría mucha energía, y, en su opinión, Neru no valía la pena el esfuerzo. Pero Alicia pensaba lo contrario. Creía que Neru había salvado a la niña hasta el final, y eso demostraba lo mucho que quería que la niña estuviera bien. Insistió, diciendo que si ella fuera la madre de Luna, querría que Luna viviera. Glenn le recordó que solo podía usar su sangre mágica en una persona a la vez, y que si la usaba para Neru, eso significaba que Alicia podría morir. Alicia ya había muerto una vez. Morir de nuevo tampoco era para tanto. Afirmó que era una heroína. Salvar a la gente era su propósito, y se acordó de que su padre también le dijo lo mismo cuando era pequeña. Glenn le sacó sangre a Alicia y la transfirió al cuerpo de Neru. Neru se despertó, sorprendida de seguir viva. Le preguntó a Glenn si él la había salvado, pero Glenn dijo que no. Le dijo que fue decisión de Alicia, y que si Neru quería dar las gracias, debería ser a Alicia. Comentó, sin importar cómo fuera Alicia, seguía siendo humana, y dijo que en unos minutos se despertaría. Como él había predicho, Alicia se despertó y buscó inmediatamente su espada. Se sintió aliviada de que su espada siguiera allí. Glenn le dio a Luna a Neru y la llamó por un nuevo nombre, Neruru. Le dijo a Neru que había vuelto a nacer, y que ahora su nombre debía cambiar. Tenía que ir con Glenn. Neruru abrazó felizmente a Luna contra su mejilla mientras pensaba en el viaje que les esperaba, esperando no ser una carga. Su viaje, que antes era de 3
Ahora era de 4, ¿cómo continuarás? A la mañana siguiente, Clem le quitó la espada a Alicia. Ella se puso súper triste, pero Clem le dijo que si la llevaba por ahí, la gente se iba a mosquear, así que la iba a guardar en su sombra hasta que la necesitaran. Mientras tanto, Neruru ya había recogido todas las cosas de los bandidos para poder seguir su viaje y hasta encontró un conjunto de ropa chulísimo para Luna. Alicia le preguntó a Neruru cómo podía cargar tantas cosas ella sola, porque parecía que pesaban un montón. Pero Neruru le dijo que no pesaba nada. Alicia se quedó rayada, pensando. Se acordó de que el día anterior Neruru casi se muere y perdió un montón de partes de su cuerpo. Seguro que Clem le había cambiado esas partes por algo que la hacía más fuerte, pero Alicia no tenía ni idea de qué había hecho exactamente. Neruru se acercó a Alicia y se ofreció a llevarle la espada para ayudar, pero Alicia le dijo que ya no la tenía. Entonces Neruru le dijo que, si necesitaba una espada, se acordaba de haber oído algo. De que Bold guardaba un montón de espadas súper chulas en su escritorio. A Alicia se le iluminó la cara al oír eso, y le rogó a Clem que por lo menos la dejara usar una espada normal. Clem sabía que Alicia no servía para nada en una pelea sin espada, así que le dio permiso para coger una. Alicia salió corriendo a registrar el escritorio de Bold. Como Bold y los demás bandidos estaban muertos, todos los esclavos se habían pirado, así que el sitio estaba súper vacío. Clem le preguntó a Neruru si iba a echar de menos el lugar, pero Neruru le dijo que todas sus experiencias allí fueron malísimas, así que estaba feliz de irse. Si había algo de lo que se arrepentía, era de no haberse podido despedir de Carme antes de marcharse. Al oír a Neruru hablar así de Carme, Clem se dio cuenta de que a lo mejor había metido la pata. Pero antes de que pudiera decir nada, de repente alguien lo atacó desde arriba. Mientras tanto, Alicia consiguió reventar la puerta de la oficina de Bold y se puso a buscar en su escritorio. Allí encontró pasta. Una armadura de cuero y una espada que no estaban nada mal. Ya estaba contenta y se iba a volver con Clem, pero de repente, Clem salió volando, atravesó la pared y se estrelló contra el escritorio. Dijo que su nuevo cuerpo humano salía disparado súper fácil, y que todavía no se acostumbraba. Antes de que pudiera explicar qué pasaba, Garth entró por el agujero de la pared. Con solo una mirada, Alicia supo que ese tío era fuerte. Sacó la espada para pelear, pero un segundo después, Garth la atacó con una patada tan bestia, que solo la presión del aire le hizo un rasguño en la cara a Alicia. Garth flipó de que Alicia se moviera tan rápido para esquivarla, pero pensó que no aguantaría mucho contra él. Así que le dio patadas sin parar hasta que Alicia se cayó. Luego, Garth saltó hacia atrás y lanzó una ráfaga de viento súper fuerte, que mandó a Alicia volando por el techo. Alicia cayó fuera, y Garth se sorprendió otra vez porque todavía podía ponerse de pie. Así que Garth le propuso un trato. Él solo quería a Clem, así que le dijo que si dejaba la espada y se iba, no la atacaría más. Pero Alicia no se fiaba ni un pelo de lo que decía Garth, y pensó que seguro era uno de los bandidos que quedaban vivos. Se arrepintió un montón de no tener su espada regalia, pero como no la tenía, tendría que usar una de las técnicas que aprendió de Hayden. Vació su mente de todo lo que no importaba, y ahora en su cabeza solo había una cosa: derrotar a Garth. Después de concentrarse en pelear contra Garth, los movimientos de Alicia se volvieron mucho más precisos y certeros. Garth se quedó de piedra al ver que Alicia de repente se había vuelto súper rápida. Pero, justo cuando la espada de Alicia casi lo tocaba, Clem le gritó que parara. El cuerpo de Alicia obedeció la orden de Clem al instante, pero en su cabeza todavía quería matar a Garth. Así que Clem tuvo que hacerla volver en sí. En cuanto Alicia volvió a la normalidad, Clem le explicó que todo era un malentendido, que no tenía sentido que pelearan. Además, si no hubiera parado a Alicia, su cuerpo habría quedado hecho papilla por la patada de Garth antes de que su espada pudiera cortarlo. Garth era un tipo con el que se podía hablar, así que le pidió a Clem que le explicara eso del malentendido. Resulta que, para Garth, la Neruru que estaba allí olía como un troll del oeste, y a Garth le habían chivado que en esta base había un troll controlado. Ya había visto las cuevas de debajo de la base y algo no le cuadraba. Encontró el cadáver de un troll, pero le faltaban partes del cuerpo, como si alguien las hubiera cogido a propósito. Garth sospechaba que Clem era el jefe de la base, y que había matado al troll solo por diversión. Pero estaba súper equivocado. Clem le dijo a Neruru que cogiera a Luna y esperara en la puerta principal porque tenía que hablar con Garth. En cuanto Neruru se fue,
Clem le contó a Alicia que Garth en realidad era un monstruo de la oscuridad disfrazado. Alicia flipó al oír esto, porque no tenía ni idea de que hubiera otros monstruos de la oscuridad que pudieran convertirse en humanos. Pero Clem le dijo que Garth solo estaba bajo un hechizo de ilusión superpotente. Por lo que sabía Clem, solo había un ser capaz de usar una magia de ilusión tan fuerte, y ese era el monstruo de la oscuridad, el soberano del oeste, Shatir. Ah, y por cierto, Clem no se llevaba nada bien con Shatir, así que le daba un palo tremendo tener que encontrárselo. A Garth le sorprendió que Clem supiera todo eso, así que le preguntó a Clem quién era en realidad. Clem no quería decirle quién era, así que le metió una trola y le dijo que era uno de los subordinados del monstruo de la oscuridad, Lord Clevates. Garth se lo creyó, quitó su hechizo de ilusión y mostró su verdadera forma, un monstruo pájaro que trabajaba para Shatir. Ahora que había mostrado su verdadera forma, le pidió a Clem una prueba de que él también era un monstruo de la oscuridad. Clem le enseñó una de sus colas de sombra para convencerlo. Eso fue suficiente para Garth, así que hicieron las paces. Pero Alicia estaba súper agobiada porque era demasiada información y le estaba explotando la cabeza. Primero, no sabía que había otros monstruos que podían hacerse pasar por humanos y hablar su idioma tan bien como Clevates. Si era así, ¿para qué se habían matado los héroes a luchar contra Clevates? Entonces Clem se dio cuenta de la cara de preocupación de Alicia y le dijo que parara, que no se rayara tanto, porque en realidad no había muchos monstruos de la oscuridad que pudieran hacerse pasar por humanos. Aparte de Shatir, a nadie le interesaba meterse con los humanos sin una buena razón. Y hablando de eso, a Garth le entró la curiosidad de por qué Clem andaba con una chica humana. Clem le explicó que Alicia era una humana que había convertido en su subordinada, así que ahora tenía que obedecer todas sus órdenes, sí o sí. La dejaba estar cerca de él, para que fuera su guía mientras aprendía sobre el mundo de los humanos, lo mismo que Neruru y Luna. Pero no pensaba contarle nada más a Garth. Garth lo entendió y dijo que no preguntaría más, pero le avisó de que, si Clem se metía en su misión, no tendría más remedio que matarlo. Clem le respondió que lo intentara si quería, pero que matarlo no sería nada fácil. Y bueno, como Clem ya había respondido a la pregunta de Garth, dijo que ahora le tocaba a él preguntar. Antes, Garth había dicho que Shatir estaba pensando en cargarse a todos los humanos. A Clem eso le pareció súper raro, porque, por lo que él sabía, a Shatir le molaba observar a los humanos. La gente de Orgeites, en el oeste, hasta lo adoraba como a un dios, así que, ¿por qué de repente quería acabar con todos? Garth aceptó explicarle lo que pasaba. Le contó que, 3 días antes, se dio cuenta de que habían desaparecido varias crías de monstruos de la oscuridad en el oeste. En realidad, solo eso no era súper extraño, pero es que también encontró un frasquito cerca, y eso le convenció de que los humanos tenían que estar metidos en el ajo. Le informó a Shatir sobre esto y sobre otros 9 casos parecidos que había encontrado. Shatir estuvo de acuerdo en que los humanos seguro que eran los culpables, pero se sorprendió un poco de que se atrevieran a hacer algo así cuando él había sido bueno con ellos. Le dijo a Garth que fuera a investigar, y que si de verdad eran los humanos los que habían secuestrado a las crías de monstruo de la oscuridad del bosque, entonces borraría a todos los humanos de la faz de la tierra. Clem se quedó pensando un momento, y se dio cuenta de que a lo mejor había una conexión entre el secuestro de las crías y los bandidos. La noche anterior, cuando le preguntó a Carme, ella le contó que todos los niños que nacían en la base acababan siendo vendidos a un grupo de gente misteriosa por sus talentos. De hecho, Bolt planeaba hacerle lo mismo a Luna. Clem sospechó, que el secuestro de las crías de monstruo y la venta de los niños humanos tenían que estar relacionados. Y como se mencionaba la palabra talento, estaba seguro de que tenía que ver con la magia. En cuanto Alicia oyó a Clem decir la palabra magia, puso una cara de vinagre. Clem le preguntó si sabía algo sobre el tema. Alicia le dijo que la magia no era lo suyo, pero que secuestrar niños por su talento mágico sonaba a algo que harían los magos. Los magos son la gente que cambió la forma de hacer la guerra. La forma de luchar en los reinos humanos ha cambiado un montón en los últimos años. Ahora, el resultado de una batalla depende casi por completo de lo buenos que sean los magos de cada bando, porque un solo mago puede cargarse a decenas o incluso cientos de personas con un solo hechizo. Es verdad que otros magos pueden atacar a un mago, o sea que no son invencibles, pero aún así dan un miedo que te cagas. La primera persona que llevó magos al campo de batalla fue el general Drell, también se le conoce como el Matadragones, y es el mismo que mató al padre de Alicia cuando ella era pequeña.
Por eso, Alicia le ha guardado un rencor que flipas durante años. Una historia interesante, pero Clem no entendía por qué Alicia perdía el tiempo persiguiéndolo a él, en vez de ir a por el tipo que mató a su padre. Porque, a ver, Clevates nunca le había hecho nada a los humanos hasta que ellos atacaron. Pero Alicia dijo que fue la última voluntad de su padre, así que tuvo que dejar sus sentimientos a un lado y cumplir con esa misión, la misión de entrar en el territorio de Clevates. Mientras tanto, en otra parte del reino humano, el ejército del general Drell se estaba moviendo hacia el sur. Llevaba 50.000 soldados porque planeaba conquistar las ruinas de Hayden y quedárselas para él. Lo que quedaba del ejército de Hayden intentó pararle los pies, pero como mucho eran 6.000 soldados, y no tenían casi ningún mago. Así que era imposible que pudieran detenerlo. Mughel preguntó si... los refuerzos llegarían pronto. Pero tal y como estaban las cosas, la ayuda más rápida tardaría 3 días en llegar, así que tenían que apañárselas solos. Sin embargo, su comandante tenía un plan para que tuvieran alguna oportunidad de luchar. Le dijo a Mughel que si conseguían entrar en la fortaleza de Highgate y cerrarla desde dentro, quizás podrían aguantar el ataque del ejército de Drell, aunque fueran muchísimos menos. Pero para eso necesitaban que los soldados de dentro de la fortaleza colaboraran. Aunque ya les había enviado una carta explicándoles la situación, todavía no le habían contestado, así que supuso que la cosa dentro de la fortaleza también debía de ser un caos. El comandante y Mughel todavía no podían saber si el cotilleo de que Clevates había destruido Hayden era verdad o no. Pero, si el reino de Bolade se molestaba en enviar al general Drell para conquistarlo, tenía que dar por hecho que Hayden de verdad había caído. Si tuviera que adivinar, diría que Drell va a por la forja de Hayden. Sin esa cosa, es imposible crear armas mágicas. Mughel estaba de acuerdo en que sería un problemón si la gente de Bolade conseguía esa cosa, y empezaba a crear armas mágicas para ellos. Pero el problema era mucho más gordo. La forja real de Hayden era uno de los objetos mágicos más antiguos que existían. Si la gente de Bolade, que está loca por la magia, la conseguía, a saber qué secretos podrían descubrir. Con tanto poder, podrían dominar todo el continente, por eso. El comandante dijo que tenían que detenerlos como fuera. Al mismo tiempo, el general Drell se reunió con el mago más poderoso de su ejército, un tipo llamado Maynard. Maynard le dijo que acababa de confirmar que Clevates sí había destruido Hayden, y que toda la familia real estaba muerta, excepto el príncipe heredero, que solo tenía 6 meses. Era el único descendiente real que quedaba, pero no se sabía dónde estaba, así que Maynard no podía asegurar si estaba vivo o muerto. Pero había otra noticia. Hacía poco, unos bandidos le habían chivado que encontraron un bebé, y que su descripción coincidía con la del príncipe. Según Maynard, valía la pena investigarlo, y Drell le dio carta blanca para hacer lo que fuera necesario para encontrar al bebé. Clem y sus amigos acababan de llegar al pueblo más cercano, así que Neruru le preparó un cafecito mientras esperaban a que Alicia buscara información. Clem no tenía ni idea de lo que era el café, así que le preguntó a Neruru, pero ella tampoco sabía muy bien qué era. Solo era una bebida cara que su antiguo jefe, Broco, siempre le pedía, así que se llevó unos cuantos granos cuando se fueron por si a Clem le gustaba. Clem decidió probar esa sopa de semillas misteriosa, así que después de dejarla reposar un poco, Neruru se la sirvió. ¡Qué guay! Le dio un sorbo y resultó que estaba buenísimo. Neruru se alegró mucho de que a Clem le gustara, pero había algo que quería preguntarle. Quería saber qué había pasado con el tipo raro que atacó a Clem en el campamento, porque desapareció así como si nada y le pareció muy extraño. Después de que Garth aprendiera de Alicia sobre los hechiceros y la magia, le dijo a Clem que se iba para contarle todo a su maestro. Así que no lo verían por un tiempo, pero le aseguró a Neruru que, aunque se lo encontraran de nuevo, no los atacaría porque ya no desconfiaba de ellos. Justo en ese momento, Alicia llegó corriendo colina arriba y traía malas noticias. Se acababa de enterar en el pueblo de que la cosa en Hayden estaba hecha un auténtico desastre. El país vecino, Boelate, había conseguido cruzar la frontera y los estaba invadiendo. Hayden estaba luchando para defenderse, pero con el rey muerto y la capital destrozada, era imposible que ganaran. Al parecer, el país de Eslin intentó detenerlos, el avance de Boelate, pero al final no sirvió de mucho para frenarlos. Clem preguntó por qué Eslin querría ayudar a defender Hayden si no tenían nada que ver en el conflicto. Alicia le explicó que Eslin y Boelate llevaban años en guerra, pero ahora mismo eran más débiles que Boelate. Por eso no querían dejar que consiguieran la forja de Hayden, porque eso los haría imparables.
Claro que aunque consiguieran la forja, no podrían usarla bien sin alguien de la familia real. El problema principal era que Hayden estaba perdiendo por goleada porque Clem mató a su rey y no tenían hechiceros para luchar. A este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que Hayden desapareciera del mapa por completo. La cosa pintaba muy mal, pero Clem no entendía por qué debería importarle, si lo único que él quería era hacer a Luna reina. Le daba igual si los de Boelate se quedaban con Hayden o no. Alicia le dijo a Clem que sí que importaba, porque si Hayden se convertía en territorio de Boelate, Luna nunca podría ser reina. Bajo el gobierno de Boelate, solo los nacidos allí pueden gobernar, y por el aspecto de Luna, estaba clarísimo que era una caballera de Hayden de sangre pura, así que sería una marginada bajo el mando de Boelate. Además, los caballeros de Hayden de sangre pura son súper raros y muy buscados, porque su sangre es la clave para purificar las arcanacitas de forma eficaz, y con alguien como Drell al mando, a saber hasta dónde sería capaz de llegar. Drell fue quien mató al padre de Alicia, pero no porque estuvieran en guerra ni nada por el estilo. De hecho, él y el padre de Alicia habían sido amigos, pero como el padre de Alicia era famoso por ser uno de los mejores espadachines del país años después de retirarse, Drell decidió ir a pelear con él hasta la muerte solo para demostrar que era mejor. Y por si eso fuera poco, Drell miró a Alicia directamente a los ojos después de herir de muerte a su padre y encima hizo explotar su casa sin motivo alguno. Alicia estaba furiosísima, pero justo cuando iba a coger la espada de su padre para atacar a Drell, él la detuvo. Le dijo que Drell no dudaría ni un segundo en matarla si cogía la espada. En sus últimos momentos, le rogó a Alicia que no se dejara cegar por la venganza, porque eso la llevaría a un camino de guerra del que nunca podría volver. En lugar de eso, quería que fuera una heroína que salvara a la gente, y le prometió que siempre la estaría cuidando. Después de vivir en carne propia la crueldad de Drell, Alicia le dijo a Clem que la única forma de asegurar el futuro de Luna era detener a los de Boelate y echarlos de Hayden. Clem entendió que Alicia tenía razón, pero todavía le fastidiaba un poco tener que proteger un lugar que antes había decidido destruir. Alicia se alegró de que Clem estuviera dispuesto a ayudar, así que dijo que se prepararía para irse enseguida, pero Clem le dijo que mejor se quedara. Si él iba a meterse directamente, no podía dejar que la gente supiera que lo hacía solo porque Alicia se lo había pedido, así que necesitaba una buena excusa para enfrentarse a Drell. Y el hecho de que Drell hubiera secuestrado crías de bestias oscuras para su ejército de hechiceros era una excusa perfecta. Además, esto le daría a Clem una oportunidad para ver de qué eran capaces esos hechiceros, así que estaba un poco emocionado. Estaba seguro de que Alicia se moría de ganas de vengarse de Drell, por lo que le hizo a su padre, pero el último deseo de su padre fue muy claro. Quería que fuera una heroína, no alguien que se moviera por la venganza. Alicia recordaba la promesa que le hizo, pero después de todo lo que había pasado, ya casi no podía considerarse una heroína. No era más que un cadáver andante obligado a servirle. Aunque eso fuera verdad, Clem le preguntó qué significaba ser un héroe. Porque aunque Alicia no se sintiera una heroína, Clem estaba seguro de que Neruru sí la veía como una, porque su vida era mucho mejor ahora gracias a lo que Alicia había hecho. Alicia se dio cuenta de que tenía razón, así que aceptó quedarse. Mientras Clem se transformaba, salió corriendo hacia el bosque, en dirección al ejército de Boelate. Mientras tanto, el ejército de Boelate acababa de derribar la segunda fortaleza en su camino hacia Hayden, y Ro empezaba a preocuparse mucho, porque si no los detenían pronto, no tardarían en llegar a Hitterat. Corrió rápidamente por un acantilado frente a Meikle, y le dijo que había un río poco profundo más adelante, así que si querían parar al ejército de Boelate, o por lo menos frenarlos un poco, esa era su mejor oportunidad. Mientras, Alicia llevó a Neruru y a Luna al pueblo, y mientras caminaban por la calle, oyeron el sonido inconfundible de alguien recibiendo una paliza. Al principio Alicia se preocupó un poco, pero luego se dio cuenta de que solo era uno de los bandidos que había sobrevivido a su ataque, así que no le interesó mucho ayudarlo. La gente del pueblo sabía perfectamente quiénes eran los bandidos y todo lo que habían hecho. Así que en cuanto reconocieron que ese tipo era uno de ellos, ni de broma lo iban a dejar escapar. Neruru todavía estaba un poco asustada porque ese hombre en particular solía atormentarla. Pero Alicia le aseguró que era imposible que la reconociera con lo mucho que había cambiado. Sin embargo, el bandido sí reconoció a Alicia, así que en cuanto la vio, intentó desviar la atención de la gente llamándola la heroína, que liberó a la bestia marina gigante en la mina. La gente se giró para ver de qué hablaba,
pero para entonces Alicia ya se había ido, y aunque la hubieran visto, eso no cambiaba el hecho de que él era un bandido. Al final, la gente del pueblo acabó colgando a todos los bandidos que encontraron, pero estaban súper preocupados por todo lo que estaba pasando últimamente. Primero el ataque de los clébates, luego el ejército de Boelate, y ahora un monstruo pulpo de la antigüedad. A este paso los siguientes serían avispas radioactivas o gusanos de hielo, pero pasara lo que pasara, todos juraron que protegerían su pueblo de cualquier amenaza. Mientras tanto Alicia y Neruru buscaban un sitio donde quedarse, pero era un poco difícil con todo el pueblo en alerta máxima. Antes de ir a una posada, Alicia le pidió a Neruru que no la llamara heroína, porque prefería mantener su identidad en secreto por un tiempo. En cuanto Alicia abrió la puerta principal, Neruru dijo, «La puerta». Se encontró con dos tipos enormes parados a cada lado, que inmediatamente la acusaron de ser una de las bandidas. Alicia no sabía qué hacer, pero por suerte, apareció la madre de los dos, y les dijo que dejaran de molestar a las clientas. Phil intentó explicar que Alicia parecía sospechosa porque llevaba un parche en el ojo y una espada, pero con todo lo que estaba pasando, era normal llevar una espada a todas partes. Sin embargo, no es muy común ver a gente con un parche, y un bebé, así que Carrie le pidió una explicación a Alicia. Alicia le dijo que ella y Neruru eran las guardaespaldas de alguien muy importante, y que, en ese momento su trabajo era proteger a ese bebé a toda costa. A Carrie le sonó bastante convincente, y aunque estaba segura de que había algo más en la historia, no pensaba meterse en los asuntos de un cliente que paga. Les preguntó a Alicia y a Neruru qué necesitaban, y Alicia le dijo que quería una habitación para dos, preferiblemente con una cama, una cama que fuera cómoda para el bebé. Carrie le dijo que la habitación costaba 2 monedas de plata por noche, así que Alicia le dio dinero para 2 noches. Carrie le indicó que podían tomar la primera habitación a la izquierda. Luego, les dijo a sus hijos que ayudaran a las invitadas con su equipaje. Pete se acercó a Neruru y le dijo que él le llevaría las cosas. Neruru le contestó que no hacía falta, que podía llevarlas ella, pero Pete insistió. Así que le dio las bolsas, y Pete se arrepintió al instante, dado de haberse ofrecido, porque las bolsas pesaban muchísimo más de lo que imaginaba. Al final, Pete y Phil subieron las cosas a la habitación, y Alicia pareció contenta. Carrie se despidió y les dijo que la buscaran abajo si necesitaban algo. En cuanto se fue, Neruru sugirió acostar a Luna para que descansara. Pero sin que ninguna de las dos lo supiera, uno de los bichos de Maynard había visto a Luna. Y ahora que sabía exactamente dónde estaba el príncipe de Hayden, mandó a todo su enjambre de soldados tras él. Un rato después Alicia miró por la ventana, preguntándose si Clem ya habría llegado al campo de batalla. Pero entonces Neruru la llamó para que fuera a ver el primer diente de Luna. Unos minutos más tarde, Carrie llamó a la puerta para avisarles a Alicia y Neruru que su comida estaba lista. Pero al ver que Luna seguía durmiendo, le dijo a Alicia que podía bajar a buscarla y llevársela a la habitación. Alicia siguió a Carrie escaleras abajo, y Carrie le señaló la comida al final de la mesa. Alicia fue a cogerla, pero de camino, escuchó a todos los clientes del bar quejarse de que todo este lío era culpa de los héroes. Si no hubieran ido a desafiar a uno de los señores de las bestias, los clébates nunca habrían destruido Hayden, y los de Boelate nunca habrían empezado esta guerra. La opinión de la gente sobre los héroes era malísima en ese momento, y tenían derecho a estar enfadados, porque los supuestos héroes no habían hecho nada, más que complicarles la vida. Alicia estaba a punto de volver a su habitación, pero de repente sintió la presencia de bestias oscuras, y, al segundo siguiente, algo entró volando por la ventana de abajo. El objeto aterrizó justo al lado de Pete, que pensó que era una pelota normal y fue a cogerla. Pero Alicia le gritó que no la tocara. Por desgracia ya era demasiado tarde. La pelota empezó a hincharse de repente y estampó a Pete contra el techo, revelando que en realidad era un 100 pies gigante. Entonces, Maynard entró en la posada y les dijo a todos que no era un bicho cualquiera, sino uno del bosque de las bestias oscuras, así que era tan fuerte como algunas de las bestias más poderosas que existen. Un tipo ni se molestó en esperar a que Maynard terminara su discurso. Había venido esa noche a pasarlo bien, no a pelear con un 100 pies monstruoso, así que saltó por la ventana para escapar. Normalmente, esa habría sido una estrategia de supervivencia genial, pero por desgracia Maynard ya tenía a cientos de monstruos insecto acampando fuera, así que el tipo acabó siendo devorado también. Maynard había organizado todo para que nadie pudiera escapar del pueblo hasta que él terminara su misión. Y para que todos entendieran la situación, se presentó como el hechicero supremo del ejército de Drell.
Todos se quedaron muy preocupados porque no se lo esperaban, que el ejército de Drell fuera a atacar su pueblo así. Pero Maynard les aseguró que no estaba allí para conquistar su pueblo. Su única misión era confirmar si el bebé que se escondía allí era de la realeza o no. Alicia se dio cuenta de que la cosa se ponía muy fea, y si Maynard ya sabía que Luna estaba allí, tenía que darse prisa y llevársela lo más lejos posible. Pero, de repente, oyó a Neruru gritar desde la habitación, y nos enteramos de que Maynard había enviado a su subordinada. La hechicera con poderes de telequinesis, Naye Chiffon Light, había subido a la habitación y en ese momento tenía a Neruru atrapada contra la pared con el marco